Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Como estamos a 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no me olvidéis, no es una contraportada de broma, todo lo contrario, es una contraportada muy en serio y la primera que hacemos en casi un mes. Desde aquella que hice en Madrid, pues creo que fue el 28 o el 29 de noviembre, que la hice con mi querida Rebeca Argudo sobre su libro. Desde entonces, pues hemos hecho contraplano o no he podido trabajar el sábado. Vamos, no he podido trabajar, no he podido sentarme en el estudio porque no estaba aquí. Así que se ha hecho de esperar esta contraportada casi un mes. Bueno, no quiero entreteneros más, voy a ver si consigo meter, pues tengo aquí en el escritorio, según estoy viendo, 4 libritos, 5. Si me entran 3 ya me daré por satisfecho, porque hay un par de ellos, concretamente el último. Lo voy a dejar para el último porque creo que esta de Delibes este va a ser el libro de la semana. Ya sabéis que a mí el maestro de Delibes me gusta mucho y cada vez que me lo traéis por aquí, lo pasamos, pues se lleva siempre el premio del libro de la semana, como no podía ser de otra manera. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el 690, lo estoy mirando aquí porque es que no me lo sé todavía. 690 82 7909. Veo aquí. Vale. Bien, 690-827909. Ya sabéis, más 34, en el caso de que estéis fuera de España, para que me pueda llegar la nota de voz. Y respecto a la duración, pues tratándose de la contraportada, lo suyo es que dure, pues no lo sé, 2, 3, 4 minutos. Si son 4 minutos, pues mejor que 3, porque para hablar de un libro hace falta algo de tiempo. Os pido, eso sí, 2 cosas. La primera, que me digáis cómo os llamáis antes de poneros a hablar, porque yo no soy adivino. Ya sé que estáis acostumbrados a escucharme y sabéis que yo me llamo Fernando porque lo digo todos los días antes de empezar el programa. Bueno, en la contrahistoria no lo digo. Pero no, sí, también. En la cabecera de la contrahistoria también está lo de Fernando Díaz Villanueva. Pero yo no sé cómo os llamáis vosotros. Algunos, que enviáis muchas notas de voz, pues ya por la voz os sé quiénes sois. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que enviáis una nota al año o 2 notas al año o ninguna, y de vez en cuando pues me lleváis escuchando un montón de tiempo y me enviáis una nota y yo no sé cómo os llamáis. Esa es la primera. Y la segunda importante es que, bien, no hace falta que os diga que esto es la radio y que por más que, bueno, en los últimos días he tratado de incorporar a modo de pruebas el vídeo, no, además a mí se me ve, pero no al resto de contraescuchas. Es importante que se oiga bien. Bueno, importante no, importantísimo. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Octavio, que es de La Coruña. Octavio no es la primera vez que pasa por aquí, de hecho es un lector empedernido este Octavio y me ha enviado muchos libros, este es uno de ellos, y este en particular yo no lo conocía la historia, pero no conocía el libro, pero vamos, tiene muy buena pinta. Nos trae un libro de una historia, no sé cómo denominarla, un tanto peculiar, dejémoslo ahí, que sucedió en Francia y por lo visto sucedió de verdad porque están las actas judiciales de aquella época, todavía habrán en nuestro poder o habrán en poder de los franceses, y esto sucedió hace unos 500 años. Pero vamos a escuchar a Octavio antes de nada. Y quería recomendar un libro histórico, sobre hechos históricos, vamos, que a mí me pareció muy curioso, muy interesante. Es un libro escrito por la historiadora norteamericana Natalie Zemon Davis, que es una doctorada en historia y especialista en la historia de Francia y de Europa. Y el libro es el regreso de Martin Guerre. Guerre como suena, Guerre. Y bueno, este libro ¿qué cuenta? Pues cuenta un hecho muy documentado, sucedido en Francia en el siglo XVI. Y ya digo, es un hecho muy documentado que básicamente cuenta la historia de un campesino que vive en el Languedoc francés en el siglo XVI y que un día, como diríamos actualmente, se fue a por tabaco, vamos, y que no volvió y dejó abandonada a su mujer, a su hijo, sus propiedades, pero varios años después regresó.
Unos decían que era él, otros decían que no era él. Y bueno, hubo un juicio muy documentado, hay muchas referencias, muchos documentos históricos sobre este tema. Y bueno, básicamente es una suplantación de personalidad, una impostura. Y bueno, el libro pues te pone en contexto histórico de aquella época, cómo se vivía en aquella zona donde transcurren los hechos. Intenta explicar un poco pues los condicionantes que llevaron, bueno, hay gente que decía que era él, otros que no era él, incluso familiares muy cercanos decían que era él, otros que vamos, que ni de broma, que cómo iba a ser él. Un libro muy, muy interesante y muy curioso que de verdad que lo recomiendo. Muy interesante, la verdad. Parece que, bueno, que esto de suplantación de personalidad o impostura parece algo actual. Una estafa, vamos, y la verdad es que es un hecho muy documentado, ya digo, nada más y nada menos que en el siglo XVI, en Francia. Como decía antes, desconocía que existiese un libro que contase la historia de Martín Guerra. Martín Guerra es Martín Guerre, es decir, Martín Guerra, entiendo yo. Y que, bueno, que ese libro además estuviese traducido al español. Pues nada, eso mismo es lo que ha descubierto Octavio y yo se lo agradezco mucho, porque la verdad es que el libro tiene una pinta fabulosa. Lo tengo aquí delante. Que estoy viendo su ficha de Amazon, El regreso de Martín Guerra, está publicado por la editorial Acal. Y no es caro para nada. Aquí, bueno, claro, tiene un precio normal, 19 euros la tapa dura y 9,49 la versión Kindle. Bueno, yo no conocía este libro, pero sí conocía la historia de Martín Guerra por una película francesa muy conocida de los años 80, bastante buena, por cierto, titulada titulada El regreso de Martín Guerra. El protagonista de aquella película, para los que lo hayáis visto lo recordaréis, es Gerard Depardieu, pero no el Gerard Depardieu actual, el Gerard Depardieu joven de hace ya pues con 40 años menos, una cosa así. No sé de qué año es esta película del regreso de Martín Guerra, pero debe de rondar quizá el 85, quizá el 84, no lo recuerdo bien, pero por esa época más o menos. Bueno, pues nada, he tenido que buscar el libro y veo que está recién publicado en castellano, lo tengo aquí delante. Aquí lo veo, el 15 de enero de 2024, fecha de publicación. Es cortito, tiene solo 208 páginas. Es una traducción de su versión inglesa, según veo aquí, que se titula The Return of Martin Guerra. Es decir, el libro no es francés, el libro es estadounidense. Al parecer, ya he hecho un poquito de investigación, Octavio, en el año 83 lo publicó en la Universidad de Harvard una historiadora llamada Natalie Zemon Davis, que es una historiadora canadiense que, por cierto, acaba de morir. Murió el año pasado, según he podido enterarme. Es una experta en historia social de la Edad Moderna. Vamos, exactamente de lo que va este mismo libro que nos trae Octavio. Bueno, la historia de Martín Guerra, no sé si la conocéis, pero es una historia fabulosa. Es estupenda. Además, es que lo mejor de todo es que es histórica, es que no está inventada. Esto sucedió en Francia en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI. Si me dejo llevar por la película, pues fue a mitad del siglo XVI, coincidiendo pues más o menos con las guerras entre España y Francia de aquella época, porque Martín Guerra en cuestión se va a combatir a los españoles en la batalla de San Quintín, que los franceses perdieron. Bueno, pues este hombre, Martín Guerra, un joven campesino del sur de Francia, dejó su casa y a su esposa después de pelearse con ella por Dios sabe qué, y nada, durante muchos años no se supo nada de él. Hasta que como 8 o 9 años más tarde, un hombre que afirmaba ser Martín Guerra volvió al pueblo. Era al parecer parecido físicamente y tenía un conocimiento cercano, íntimo, de la vida de Martín y de su familia. Su mujer no puso pegas, lo aceptó. Ya de entrada esto llama un poquito la atención. Desapareces 9 años y a los 9 años vuelves y tu mujer te recibe como si fueras el mismo, aunque no eres el mismo. No sé, quizás si el que se presenta es tu hermano gemelo, pues cabe la posibilidad, pero en este caso no era ni mucho menos el hermano gemelo. Bueno, la mujer lo aceptó, el resto de los vecinos también, y la vida en el pueblo continuó. En el siglo XVI, y esto creo que es importante recordarlo, no existía internet, vamos, ni teléfonos, y el correo existía, pero no funcionaba muy bien y era caro. Vamos, que si alguien se iba a la guerra, lo normal era que no se supiese nada de él hasta su regreso. Eso sí es que regresaba.
que no siempre sucedía. Lo mismo ocurría con los viajes. Uno se iba de viaje y hasta que no volvía del viaje, pues no, y volvía pues como el caso de Marco Polo, qué sé yo, que desapareció durante años y luego volvió a Venecia y ya pues hizo contó su historia, ¿no? El libro del millón, ya está, pero porque pudo volver desde la China. Si no, difícilmente iba a llegar una carta desde China hasta Venecia para contar cómo les estaba yendo a los Polo, allí en la corte del Gran Khan. Bien, esto en el caso de China, pero es que aunque uno viajase por Europa, pues el salir de casa era cortar por completo los vínculos de comunicación. No había mucho más. Pero es que esto yo aún recuerdo de niño que uno salía de casa y bueno, hasta que no volvía estaba completamente desconectado. Si alguien te llamaba por teléfono, te llamaba casi y te dejaba un recado. Así que todo estar hiperconectado es algo de nuestros días. Hace 5 siglos y hace 3, alguien que quería desaparecer lo tenía realmente fácil. Era poco probable, por no decir imposible, que te fuesen a buscar, y si lo intentaban, era realmente difícil que te encontrasen allá donde te escondieses. No te podías irte casi al pueblo de al lado. Bueno, el pueblo de al lado no, pero que no tenías que irte muy lejos. Luego además no existían ni los documentos nacionales de identidad, ni los pasaportes, y bueno, que llegabas a una ciudad y decías que te llamabas Antonio García y eras Antonio García. No había manera de que te descubriesen, de ninguna manera, de que descubriesen tu verdadera identidad, tu verdadero nombre. Bien, este era el mundo de nuestros antepasados, era el mundo de Martin Guerre. Pero bueno, volviendo con esta novela o con esta película, porque yo realmente la historia la conozco por la película, entiendo que será más o menos fiel o aproximadamente fiel. Bueno, la cuestión es que este Martin Guerre vuelve, el Martin Guerre falso, vuelves, pues se queda con la familia del anterior Martin Guerre, el desaparecido, y al parecer era un Martin Guerre diferente, pero diferente para mejor. Era más amable, más trabajador, iba a misa, y esto ya despertó las sospechas de algunos de sus vecinos, de los aldeanos. En principio, al volver había dicho que se había ido a la guerra, y muchos se preguntaban, claro está, si era posible que la guerra le hubiese cambiado tanto. El tema es que la cosa fue a peor y bueno, algunos empezaron a advertir algunas diferencias físicas, otros se percataron de que no conocía bien el pueblo, no íntimamente, era un pueblo pequeñito, pues como todos los pueblos de la época, en el que alguien que hubiera nacido allí pues conocía hasta casi el nombre de los árboles. Así que el rumor de que se trataba de un impostor empezó a extenderse por el pueblo. Pero bueno, su familia, empezando por su mujer, le habían recibido con los brazos abiertos y le consideraban el auténtico Martin Guerre. Así que no sé para qué ponerlo en duda. Si su mujer lo daba por bueno, pues no había mucho más que hablar. Si su mujer lo quiere, ¿por qué no vamos a quererlo nosotros? Al final resulta que tras una discusión con su tío, a causa de un dinero que presuntamente le debía, la cosa se complica y es cuando ya le acusan formalmente de ser un impostor. Le acusan de ser un mendigo proveniente de otro pueblo, bueno, que os decía antes, que uno se podía ir al pueblo de al lado y podía llegar a pasar desapercibido en el pueblo de al lado. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo claro, histórico. Bueno, pues le acusaban de ser un mendigo, que se había ido al ejército y bueno, pues allí había combatido con el verdadero Martin Guerre, que efectivamente había terminado también en la guerra. Bueno, la cosa es que esto termina en un juicio en el que había testigos a favor y en contra del acusado. La mujer estaba convencida de la identidad de su esposo, por lo que el juez no tenía motivos para dudar. Entonces, en este punto se produce un giro digno de una novela. El libro que nos trae Octavio no es una novela, o se lo podemos tomar como una novela si queremos, es propiamente un ensayo que cuenta una historia. Bueno, la cosa es que el verdadero Martin Guerre aparece durante el juicio con una pierna amputada a causa de la guerra y acusa al falso Martin Guerre de ser un impostor y de haberle conocido en la guerra, donde claro pudo conocer de cerca la vida del auténtico Martin Guerre. Al final, el falso Martin Guerre lo reconoce y le condenan a muerte. Bueno, la cosa es que este juicio tan poco común y tan raro, pues terminó convirtiéndose en una historia bien conocida en Francia, una historia legal bien conocida en Francia, y se mantuvo en la memoria de los franceses pues durante siglos, hasta que ya en el siglo XX pues decidieron hacer este libro. Nada más, lo de Simon Davis, que
debería estar estudiando la historia moderna de Francia, se encontró con esto y le fascinó. Y luego, posteriormente, se lo llevaron al cine, porque debió ser poco después de este libro. Después de ver la película, y entiendo que sucede lo mismo después de leer el libro, es imposible no hacerse preguntas sobre el tema, claro. No sé, por ejemplo, ¿cómo pudo el testigo colársela a todo un pueblo? Esta es una pregunta que yo me hice. ¿Cómo es posible? Vale, no eran muchos, cierto es, pero no sé, es precisamente porque no son muchos. Es fácil colarse a toda la ciudad de Madrid porque son muchos y nadie te conoce, pero aquí en un pueblo pequeño del sur de Francia, bueno, y sobre todo, aparte de eso, porque la gente a fin de cuentas va a lo suyo y bueno, pues quizá ya ha venido cambiado, son 8 o 9 años, ya sabéis, se fue joven y ha envejecido y bueno, incluso hay gente que envejece mal, pero otros que envejecen y están mejor a los 50 que a los 40. Igual, no lo sé, tampoco tenemos que dormir con él. Pero, ¿cómo pudo colársela a su mujer? Esa es la pregunta que yo me hacía. Bueno, en la película dejan claro que la mujer sabía desde el principio que no era su marido, sino otra persona. Pero que el falso Martin Guerre era mejor marido que el verdadero. Y que por eso le aceptó. Era mejor persona, más trabajador, seguramente la quería más. En fin, porque yo no me creo que ninguna mujer con la que has estado casada venga otro y te confunda con él. Bueno, y viceversa, que tu mujer se va 9 años, vuelve y la primera que entra por la puerta, pues al final terminas conociendo casi cada centímetro cuadrado de su piel, ¿no? La manera de sonreír, todo. Así que me parece que la hipótesis de la película me parece la correcta. Seguramente ella vio que efectivamente era otro, se había ido hace muchos años y el otro, pues quizá le gustaba, físicamente quiero decir, quizá le trataba mejor, casi seguro. Luego hay otra película muy famosa, está seguro que la conocéis muchos, que está inspirada en esta historia. Es de los años 90 y se titula Somersby. Seguramente ya con el nombre la conoceréis. Está ambientada en un estado del sur de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, Kentucky o Tennessee o alguno de estos, después de la Guerra Civil. El que se va uno de la Guerra Civil y luego vuelve, pero no es ese uno, sino que es otro. Bueno, y por supuesto está la mujer, Jodie Foster, que se enamora del falso. Esta película tuvo muchísimo éxito a principios de los 90, aunque eso sí es de tipo romántico, es más romántica que histórica, con Richard Gere en el papel del impostor y, como os decía antes, Jodie Foster en el de su mujer. Bueno, aquí os dejo el libro que nos trae Octavio, que, en fin, yo creo que es un libro que merece la pena darle un vistazo. Yo desde luego me lo voy a descargar, lo tengo clarísimo. Lo publica la editorial Acal y su autora, como os decía hace un momento, es Natalie Zemon Davis. La sinopsis, antes ya de irnos, la tengo aquí, entonces para que la podáis, por si tenéis alguna duda. Vamos a ver, aquí está, aquí tengo su ficha en Amazon. El regreso de Martin Guerre, Acal. Bien, la de Martin Guerre es la historia de una impostura. En el año 1540, un rico campesino de Languedoc abandonó a su mujer, su hijo y sus propiedades, y durante años no se supo más de él. Tiempo después volvió, o así lo creyó todo el mundo, integrándose plenamente en su vida anterior. Sin embargo, tras varios años de apacible convivencia matrimonial, la mujer alegó que había sido engañada por un impostor y denunció a su supuesto marido ante los tribunales. Pues no, aquí cambia con respecto a la película. Tras un azaroso juicio, cuando el hombre en cuestión casi había convencido a los jueces de que él era quien decía ser el auténtico Martin Guerre, apareció en escena. ¿Quién fue en realidad el falso Martin Guerre? La esposa, Bertrand de Rolls, había sido engañada realmente. ¿Qué papel desempeñó el pueblo? Artigat se llamaba el pueblo en todo este asunto. A medio camino entre el relato novelesco y la exposición científica, Natalie Zemon Davis recrea en este magno fresco excepcional y absorbente los hábitos y las relaciones sociales, las intenciones ocultas y las sensibilidades de unos aldeanos del siglo XVI. Una historia verdaderamente cautivadora, una brillante reconstrucción del mundo rural de la Francia del siglo XVI. Esto es de David Parker. Lo han metido todo en el mismo, así seguido. Lo podrían haber separado, caray. No se puede sino admirar a Natalie Davis por el importante trabajo de reconstrucción histórica que ha realizado. Emmanuel Leroy-Ladurie, New York Review of Books. Una historia fascinante, con suficiente trasfondo, colorista, complejidad psicológica y misterio sin resolver, como para deleitar a cualquier lector inteligente. Kirkus Reviews. Bueno,
pues ya, no me hace falta mucho más. Lo que nos cuenta aquí, veo además, bueno, esto me llama todavía más la atención porque veo que la cosa cambia con respecto a la versión de la película y que ya estaba bastante bien. La película, por cierto, si la habéis visto, traédmela al contraplano porque es una película muy chula. Bueno, queridos, pues con esto ya lo dejamos y vamos con el siguiente contraescucha. Vamos con Jenny, que está leyendo la trilogía de Auschwitz de Primo Levi y tiene una duda. Mira, es un favor lo que te quiero pedir. Estoy leyendo la trilogía de Auschwitz y en el tercero, los hundidos y los salvados, pues al principio dice algo de los genocidios. De los genocidios dice que nadie le puede achacar a los españoles un genocidio, bueno, por múltiples razones. Está bien explicado, pero lo que dice es que los españoles mataron al menos a 60 millones de indios entre las matanzas propias de la conquista y las enfermedades que llevaron consigo. Y eso me ha hecho recordar una contrahistoria, yo creo que hiciste con Garín, donde dabais como cifras más ajustadas, o por lo menos con explicaciones de que no era posible que hubiera habido un genocidio de muchos millones, porque no había muchos millones en América. Pero no lo encuentro, no encuentro esa contrahistoria. Y me gustaría, si te acuerdas, y si no te importa, que me recordaras cuál era y el nombre para volver a oírla otra vez, porque siempre me ha parecido que, claro, es muy fácil exagerar diciendo millones y millones de personas, y no digo con ello que no hubiera muchos muertos en la conquista de América o en el descubrimiento, pero probablemente es más popular decir muchos millones que pocos. Bueno, un saludo y muchas gracias. La trilogía de Auschwitz de Primo Levi pasó por aquí pues hace ya un tiempo, pero no, como no lo he mirado, pues, pero lo voy a mirar ahora. A ver, Primo Levi, esto viene uno de mi página web, pone Primo Levi y ya, y esto va a toda velocidad. Pues pasó por aquí, a ver, el día 4 de febrero de 2023, es decir, hace pues casi ya 2 años. Entró el día que fue el libro de la semana, Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo. Recordadlo. Caray, cómo pasa el tiempo. Me parece que fue ayer, el 4 de febrero de 2023, y ya van para 2 años. Bueno, ya os hablé de ella, de esta trilogía de Auschwitz, de Primo Levi en su momento. Son 3 libros. El primero de ellos es, si esto es su nombre, el segundo es La Tregua y el tercero es Los hundidos y los salvados. Os los comenté en aquel programa. El primero de ellos es el más antiguo, que lo escribió poco después, de terminada la Segunda Guerra Mundial, es de los años 40. La segunda novela, el segundo libro, es de La Tregua, es de los años 60. Y la tercera es de los 80. La publicó Primo Levi antes de morir, poco antes de morir. No sé en qué año murió, pero vamos, que a finales de los 80, por ahí, una cosa así. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, a ver, no recuerdo, Jenny, la contrahistoria en la que Alberto y yo comentamos esa cifra. Sí, que la hemos comentado en alguna ocasión, pero no me acuerdo cuándo. Alberto y yo hemos hecho del orden de, pues no lo sé, 70 contrahistorias, tranquilamente, juntos, como para acordarse de un dato que dimos en una de ellas. Es poco menos que imposible. De cualquier manera, esto de los 60 millones de indios asesinados por los conquistadores españoles bebe directamente de una estimación que hizo Bartolomé de las Casas, que dijo que entre el descubrimiento y creo que fue en 1560, él murió en 1565, 66, poco después, pues él participó en la controversia de Valladolid y ya estaba al final de su vida. Bueno, pues claro, estamos hablando de 60, 70 años, 1492, en 70 años los españoles habían masacrado a unos 40 millones de indios. A ver, la cifra no tiene sentido. Simplemente, porque en el momento del descubrimiento de América, según las estimaciones que han hecho los demógrafos históricos más serios, había en toda América entre 40 y 50 millones de habitantes. Por lo que, de ser cierto lo que decía Bartolomé de las Casas, no sé, faltan indios. Es decir, presuntamente murieron más indios de los indios que había. Pero en fin, las cifras de las Casas luego se tomaron poco menos que como verdad revelada.
Tanto la cifra, ojo, que es elevadísima, como la causa, el que todos fueron masacrados por obra de los recién llegados, de los españoles. Los que defienden las tesis de las casas, que insisto, es una de las tesis más distribuidas y más difundidas, de ahí que Primo Levi la escogiese y hablase de ella, pues de manera muy por encima de, bueno, ha habido otros genocidios, ahí tenemos el caso de los españoles en América. Ya, venga, que fueron, miró la cifra primera que se encontró, venga, 60, podía haber dicho 40, 50, 60 u 80, y fuera, y continúa con lo suyo. Pues bien, defienden que de las casas, o arguyen, mejor dicho, que de las casas estuvo allí. Y que se trata de una opinión de primera mano, ya que vio todo aquello en persona. Pero es que Bartolomé de las Casas no es la única fuente que tenemos sobre eso. Tenemos otros cronistas que trataron el tema de la despoblación de las Indias, después de la llegada de los españoles. Como puede ser, no sé, Gonzalo Fernández de Oviedo, por ejemplo, como puede ser Fray Toribio Benavente, como puede ser Pedro Mártir de Anglería, que comentan, son contemporáneos de las Casas y comentan el problema. En algunos casos le dedican bastantes líneas a hablar de este tema porque era obvio y buscan causas. El problema era que habían muerto muchos indios. Porque lo que sí se produjo fue un descenso muy acusado de población en las Indias. No en toda América, porque entre 1492 y 1560 los españoles han recorrido buena parte de América, pero se han establecido en un porcentaje pequeño todavía del continente. Han establecido y han conseguido imponerse, han terminado por conquistar, pero hay zonas enteras que solo conocen sus costas. Caso, por ejemplo, de Norteamérica, y un poquito el interior, el caso de Brasil, o el sur de América, lo que es el Cono Sur, donde los españoles están todavía, el 1560 es todavía muy limitado. Y el número de españoles que han llegado hasta allí también es muy limitado. Pero vamos, que es indiscutible que sí, que se produjo un descenso en los lugares donde estuvieron los españoles muy acusado. La conquista provocó de forma directa o indirecta millones de muertos. Eso es indiscutible. Los taínos, por ejemplo, que eran los habitantes de la actual Cuba, la actual República Dominicana, por ejemplo, desaparecieron por completo en 2 o 3 décadas. Lo que causó esa mortandad tan grande, tan elevada, fueron las enfermedades, esencialmente las enfermedades, las epidemias que llevaron los españoles al Nuevo Mundo. Esa fue la principal causa, no la única, pero sí la principal causa de la despoblación de América tras las primeras décadas después de la llegada de Colón. Esto creo que a estas alturas tenerlo que recordar, pero en fin, no está de más. Esto lo sabemos por los cronistas de la época, que se referían a estas enfermedades como de forma genérica, como las viruelas. Decían, no, esto fue por unas viruelas. Las viruelas que han afectado a los indios. Advirtieron que esto es una de las cosas que vieron ya en su momento, era que las viruelas afectaban mucho más a los indios que a los indígenas que a los españoles. Claro que habría que hacerse una pregunta, ¿por qué no les afectaban igual? Indígenas y españoles, bueno, hijos de Dios, somos iguales, ¿no? No debería haber diferencias. Bien, la razón es simple, es biológica, porque estaban inmunizados los españoles de la época desde la infancia. Por viruelas hay que entender una serie de enfermedades que muy bien conocidas, como la gripe, la propia viruela, el sarampión, la varicela, que si las pasas de niño y sobrevives y no te matan, pues ya quedas inmunizado de por vida. Los indígenas no las habían pasado de niños, pues porque llevaban 15.000 años separados del resto de la especie. Desde que ese grupo de humanos que había cruzado América por el estrecho de Bering, antes de que el estrecho de Bering, por el puente de Bering, luego ya se convirtió en el estrecho de Bering, se quedaron aislados del resto de la humanidad. Claro, su organismo estaba virgen. Su organismo desconocía todos esos virus y bacterias propios del viejo mundo. Eso mismo, por cierto, había sucedido unos años antes en las Islas Canarias, donde la población indígena también cayó en picado. En otros lugares donde llegaron los españoles no pasó lo mismo, como las Filipinas, por ejemplo, porque los filipinos habían mantenido el contacto continuo con el continente asiático, con el que comerciaban continuamente, y padecían, por lo tanto, sus mismas enfermedades. Pero no sucedía lo mismo con América, que resultó ser pues algo así como un paraíso para todos esos virus y todas esas bacterias. Luego súmale a eso más. Súmale a eso las guerras de conquista, que evidentemente pues costaron vidas, que eran guerras, no lo olvidemos,
Aunque muchos de los indígenas que murieron no murieron a manos de los españoles en esas guerras, murieron a manos de otros indígenas. Esto lo cuenta muy bien Cervantes, el mexicano, en el libro este que escribió hace 3 años, el de Conquistadores. Que decía, bueno, sí, es cierto. La conquista de Guatemala, qué sé yo, llega allí Alvarado y consigue conquistar Guatemala, incorporarla al virreinato de Nueva España. Si ves que Alvarado lo conquistó con indios mexicanos, o hoy lo que sería hoy mexicanos, con indios náhuatl. La propia Tenochtitlán se conquista esencialmente la conquistan otros indígenas del Valle Central de México. Luego, no todos los indígenas que murieron en las guerras lo hicieron a hierro de los españoles, sino a menudo a flechas de otros indígenas. Luego, y esto ya sí es más achacable a los españoles de la época, el caso de los trabajos a los que les sometían los encomenderos a los indios, por ejemplo. El propio de las casas había sido encomendero, así que sabía lo que se decía. El trabajo en las minas, especialmente en lugares como el Virreinato de Nueva España, México, o el Virreinato del Perú. El hambre que se pasaba de forma periódica. Las hambrunas existían en Europa, pero también existían en América, malas cosechas, o el hecho mismo de que hubiese una guerra y se abandonase la cosecha, hacía que obligaba automáticamente a pasar hambre a todos los que estuviesen allí. En fin, mézclalo todo y ya tienes el cóctel completo, que explica lo que pasó en las Indias en la primera mitad del siglo XVI. Y esa bajada de población tan drástica, que luego se fue recuperando. Que fue un genocidio, como muy a menudo se dice. No, y lo he explicado por activa y por pasiva aquí. Un genocidio es un concepto jurídico moderno e implica el exterminio, eliminación sistemática de un grupo humano por razón de sexo, de religión, de raza, y en ningún momento los españoles quisieron eliminar a los indígenas, todo lo contrario. De hecho, les preocupaba que se muriesen tanto y a esa velocidad. Porque no es que quisieran acabar con los indios, para nada. Los necesitaban como mano de obra, como vasallos, etc. No les convenían ni les interesaba lo más mínimo acabar con ellos. No tenía ninguna voluntad de eliminar a los indígenas, a la población local, que les iba a ser y les terminó siendo extraordinariamente útil. Y luego el hecho de que no hubo un genocidio, en fin, lo he dicho muchas veces, no hay más que echar un vistazo, darse un paseo por Ciudad de México, o Ciudad de Guatemala, o Bogotá, o cualquier ciudad americana, de la América hispana, quiero decir. Y ver que efectivamente, que es lo que esencialmente encuentra es gente mestiza. Y sigue habiendo, además, muchísimos indígenas, como los que uno puede encontrar en el sur de México, en Bolivia, en Perú o en la propia Guatemala, que algo así como la mitad de la población sigue siendo indígena. Pero bueno, entiendo, volviendo con el libro que nos traías, esta trilogía que te ha hecho hacerte esta pregunta, o mejor, hacérmela a mí. Entiendo que Primo Levi lo leería por ahí. Él no era un experto, como te he dicho antes, sobre esto de no sabía de historia de América, lo debió leer, necesitaba en su último libro, que es una recapitulación sobre el hecho mismo del genocidio y todo lo que había pasado, el de los hundidos y los salvados. Y bueno, pues metió esto. No le des más importancia. En fin, bien, vamos a ir terminando. Vamos ahora con José Antonio, que es de Córdoba y que nos trae esta novela de Delibes de la que os hablaba en la introducción y que desde ya os lo digo, va a ser el libro de la semana. Y yo la obra que te traigo para la contraportada también serviría para el contraplano y para contrarréplica. Pues se trata de Diputado Voto del señor Cayo, una novela de Miguel Delibes, en la que unos políticos buscando votos se está basada en la época de las primeras elecciones libres en España, y van unos políticos, llegan a un pueblo y conocen al señor Cayo, quien después de pasar unas horas con él, pues le tumban muchos de sus planteamientos y sus aspiraciones políticas. Creo que también sirve para el contraplano, pues fue llevada al cine y considero que la interpretación de Paco Rabanne es colosal. En ningún momento parece un actor, sino que parece realmente el señor Cayo. Y para la contrarréplica, creo que la clase política o el que se quiera dedicar a la política sería obligatorio que se estudiara esta obra, además de varios pasajes del Quijote, ¿no? Pero esta obra, sobre todo para que se den cuenta de que los políticos ni son tan importantes ni son tan necesarios como ellos se creen. No sé qué opinas tú de esta obra de Miguel Delibes.
pero seguramente que por ahí irán los tiros. Y la verdad que me gustaría saber tu opinión, porque soy una persona que desde que antes de conocerte me importaba muy poco la actualidad y ahora lo único que sigo es la manera en que tú la planteas y la explicas, porque lo haces con muchísima objetividad. Pues nada, gracias Fernando y un saludo a todos los contraescuchas. Esta novela de Delibes es una novela estupenda. Iba a deciros que es un novelón, pero es que no es un novelón, porque es que es una novela corta, que no llega a las 200 páginas, creo, que tienes una novelita. El tema es que esta novela la tengo yo en casa, pero es que no estoy en mi casa de Madrid, por lo tanto no tengo los libros y me la hubiera... Pero me es fácil porque no tengo más que ir a buscarlo aquí. A ver, El disputado todo el señor Cayo. 192 páginas en esta edición de Austral. Vamos, lo que yo os he dicho, que no llega a 200 páginas. Bueno, está muy bien. Y es además el reflejo de una época. La época en la que fue escrita, pues en plena transición española. Creo que fue publicada en el 78, en el 79. Y luego, unos años más tarde, ya en los 80, se la llevaron al cine. No me acuerdo el director, pero vamos, sí perfectamente los actores, porque esa película la he visto 2 o 3 veces. Paco Raval, que interpreta al señor Cayo, y luego estaba Juan Luis Galiardo, Lidia Bosch e Iñaki Miramón interpretando a los candidatos del PSOE que suben hasta su pueblo para pedirle el voto en las primeras elecciones, las de 1977. Bueno, aunque la novela tenga ya casi 50 años, o vaya para los 50 años, ahora que en España se habla tanto de esto de la España vacía, a ver, esta del disputado todo el señor Cayo es una novela que no es broma, tiene muchísima actualidad. La trama se desarrolla en un pueblo pequeñito de la provincia de Burgos, del norte de la provincia de Burgos, donde el señor Cayo es un hombre mayor, un anciano, que vive en un pueblo de 3 habitantes. Está él, está su mujer y está otro vecino con el que no se habla. Bueno, su existencia, como os podéis imaginar, en uno de estos pueblos de 3 habitantes, pues transcurre en la tranquilidad más absoluta. Un día, su rutina tan apacible pues se ve interrumpida por la llegada de 3 militantes del PSOE que están en plena campaña electoral. 2 de ellos jovencitos y uno algo más mayor. Creo que es el cabeza de lista por la provincia o algo así. Bueno, el contraste entre ambos mundos es evidente desde el primer momento. Los jóvenes, que están pues llenos de energía y de ganas y de voluntad de cambiar España y el mundo y lo que les pongas por delante, representan una España que es ya muy distinta a la del propio señor Cayo. Representan pues eso, el progreso, la modernidad, el mundo de la política. Y el señor Cayo representa todo lo contrario. La vida en lo más profundo del campo, cierta sabiduría ancestral, conexión con la tierra, con la vida sencilla. Bueno, pues el hecho es que el choque de esos 2 mundos durante unos días da pie a una serie de diálogos magníficos y reflexiones muy inteligentes sobre esos 2 mundos. Uno de ellos, el del señor Cayo, condenado a desaparecer. Delibes, cuya maestría narrativa creo que está fuera de toda duda, se mete de lleno en muy pocas páginas, ya habéis visto cuánto eran, 192, a destripar un montón de temas del momento y que eran del momento en el 78 y que siguen siéndolo ahora. El éxodo rural, por ejemplo, de cómo el país, los pueblos se han ido quedando sin gente porque han emigrado, que sea Bilbao, que sea Madrid, que sea otras ciudades, cómo esos valores tradicionales y esas costumbres tradicionales se han perdido, se están perdiendo, el choque entre 2 generaciones, entre las que por cierto se ha abierto un abismo, la de los mayores o los ancianos en los años 70, que habían vivido el franquismo, la guerra, la república, la restauración, que eran testigos vivos del siglo, y la de los jóvenes que hacen la transición, que quieren empezar de cero. La novela y la película, que ojo, es una muy buena adaptación, no solo ofrecen una crítica a la sociedad de la época, sino que además también están muy bien. Delibes era vallisoletano, era un castellano de corazón y alma. Él sentía aquella tierra al máximo, entonces es todo un homenaje a esa naturaleza castellana, a esos pueblos de la Castilla profunda, a la sabiduría popular. Vamos, que retrata con muchísima sensibilidad, con esas descripciones suyas tan maravillosas, la vida campesina, las costumbres del pueblo del señor Cayo, que ya solo queda el señor Cayo para llevarlas a término.
que están en plena extinción. En fin, es una novela muy buena, como todo lo de Delibes, y naturalmente está disponible en el libro, en papel y en Kindle. Solo faltaba, tratándose de nuestro Delibes. Bueno, la tenéis en Austral, como os decía antes. A ver, caray, baratísimo. 4,74 Kindle y en tapa blanda 9,45. Vamos, que no tenerlo, pues no leer esta novelita tan interesante, pues es un crimen. Bueno, queridos, con esto terminamos ya la contraportada de hoy. Iba a decir que me entrasen 4 libros. Me han entrado 3, pero ya sabéis, me gusta dedicarle tiempo a cada uno de los libros y acompañar lo que me han contado, los contraescuchas, acompañarlos con mis propias reflexiones. Bien, y en el caso de que haya leído el libro, pues todavía mucho más. Y luego Jenny me ha pedido una reflexión y una respuesta. Y si a mí un contraescucha me pide algo, yo le dedico todo el tiempo que haga falta. Bueno, pues con esto terminamos la contraportada de hoy. Mañana estaremos a día 29, es decir, al borde mismo ya del fin de año, y estaré naturalmente de vuelta con una contrarréplica. Hasta mañana.